Bienvenidos a la entrega número 221 de Tribuna Constitucional en esta su sección Historia y Derecho, con las efemérides jurídicas del mes de abril, el cual nos llevará por todo el mapa mundi a través de la máquina del tiempo, con acontecimientos desde la primera mitad del siglo XVIII hasta nuestros días. Sean todos bienvenidos. 1 de abril 1936 se promulga la Ley 8237, Ley de Reforma Constitucional de la Constitución de 1933, donde se restituían las instituciones de la primera y segunda vicepresidencia, que fueron suprimidas por la mencionada Constitución originalmente. 2 de abril de 1812 muere Vicente Morales Duárez, el peruano, jurista peruano, en calidad de presidente de las Cortes de Cádiz. Siempre el 2 de abril de 1834 nace en Arequipa Francisco García Calderón Landa, notable jurista que ejerció la presidencia de la República en el llamado Gobierno de la Magdalena durante la Guerra del Pacífico. Esa es la razón por la cual el 2 de abril se celebra el Día del Abogado en el Perú. Seguimos en el 2 de abril, esta vez 1996. El Perú ratifica la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, más conocido como el documento de Belén du Pará. 4 de abril 1968 muere asesinado en Memphis, Estados Unidos, Martin Luther King, ícono del movimiento por los derechos civiles afroamericanos. 5 de abril 1967, el jurista José Luis Bustamante Rivero es elegido presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Siempre el 5 de abril, pero de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori disuelve el Congreso de la República, en aquel entonces formado por las cámaras de diputados y senadores, por el decreto ley 25.418. También son intervenidos el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Contraloría General de la República. 6 de abril, año 2014, se da la ley 30.179, ley que amplía de 2 a 15 años el plazo de prescripción para reclamar derechos derivados de juicios de alimentos, a fin de proteger el derecho de los menores a recibir una manutención de sus padres. 7 de abril 1948 se crea la Organización Mundial de la Salud. Siempre el 7 de abril, pero de 1985, muere Carl Schmitt, jurista, politólogo y filósofo alemán, miembro del partido nazi, que pronto lo señaló como enemigo. Siempre el 7 de abril, pero del año 2009, condenan al expresidente peruano Alberto Fujimori a 25 años de pena privativa de libertad. Siempre el mismo día, 7 de abril, pero del año 2014, por el Decreto Supremo 002 del año 2014, se da el reglamento de la Ley 29.973, Ley General de las Personas con Discapacidad. 8 de abril 1991 se publica el Código Penal del Perú, aprobado por el Decreto Legislativo 635. Actualmente tiene una paradoja: sus reformas han superado el número de artículos. 11 de abril del año 2001 se publica la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
13 de abril de 1743 nace Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, que gobernó entre 1801 y 1809, recordado porque redactó el Acta de Independencia de los Estados Unidos y es uno de los padres de la patria de ese país. 14 de abril 1987 se publica la Ley General de Comunidades Campesinas, la ley número 24.656. 16 de abril, año 2002, se publica el texto único ordenado de la ley que regula el proceso contencioso administrativo, Ley 27.584. 17 de abril, año 2013, se promulga la Ley 30.007, ley que reconoce derechos sucesorios entre los miembros de las uniones de hecho. Siempre el 17 de abril, pero del año 2019, se produce el suicidio de Alan García Pérez, 2 veces presidente constitucional de la República, uno con la Constitución de 1979 y otro con la Constitución de 1993. También fue constituyente y diputado por Lima. Fue el último abogado en ejercer la primera magistratura en el Perú. 18 de abril 1946 se reúne por primera vez el Tribunal de Justicia Internacional en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos, que representa el primer órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, encargado de decidir las controversias jurídicas entre los estados. 19 de abril 1973 muere el filósofo y jurista austríaco Hans Kelsen, considerado el creador del Tribunal Constitucional, autor de la teoría pura del derecho, donde postuló su visión positivista. Siempre el 19 de abril, pero del año 2000, se publica en el Perú la ley número 27.287, Ley de Títulos Valores. 22 de abril 1819, el Congreso de las Provincias Unidas promulga en Buenos Aires la primera Constitución argentina. Parte de su articulado fue incorporado en la Carta Magna elaborada posteriormente en 1826 y también en la Constitución Nacional sancionada en 1853. Siempre el 22 de abril, pero de 1970, se comienza a conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra, cuando unos 20 millones de estadounidenses salieron a las calles para exigir la creación de una agencia medioambiental. Este evento se considera como la primera gran manifestación ecologista. Siempre el 22 de abril, pero de 1994, muere Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos entre 1969 y 1974. Por su participación en el espionaje a opositores, es conocido por el famoso caso Watergate. Debió renunciar, entonces se convirtió en el único mandatario de los Estados Unidos en dirimir al cargo hasta nuestros días. Siempre, 22 de abril, pero de 1997, se realiza la operación Chavín de Huántar. Después de 126 días de cautiverio, fueron liberados 71 rehenes con una pérdida de vida. Entre ellos, hay otras pérdidas militares. Esta operación fue judicializada por presuntas ejecuciones extrajudiciales de 14 emerretistas. 24 de abril 1996 se da el decreto legislativo número 822, Ley sobre Derechos de Autor. Siempre el 24 de abril, pero del año 2003, se publica el texto único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto Supremo número 43/2003 de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Siempre 24 de abril, pero del año 2006, el Tribunal Constitucional emite la sentencia 47 del año 2004, proceso de inconstitucionalidad, caso Javier Nina Quispe, donde expresamente el Supremo Intérprete de la Constitución señala que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional en el Perú. Siempre el 25 de abril, pero de 1945, se redacta la Carta de las Naciones Unidas, para lo que se reunieron representantes de 50 países en San Francisco, Estados Unidos. Siempre el 25 de abril, pero de 1974, un alzamiento militar incruento, conocido como la Revolución de los Claveles en Portugal, acabó con 48 años de la dictadura de António de Oliveira Salazar y sus sucesores y permitió la transformación del país en un Estado democrático. En Portugal no se convocaba elecciones desde 1925. 26 de abril del año 2013 se da la Ley 30.012, ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave. 27 de abril de 1991 se da el Decreto Legislativo 638, Código Procesal Penal. Curiosamente, solo 22 de sus artículos relacionados a las medidas de coerción fueron los únicos que estuvieron vigentes por muchos años. Por último, siempre el 30 de abril, pero de 1973, se promulga el Decreto Legislativo 19990, Ley de Creación del Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social. Ha sido una entrega más de Tribuna Constitucional en su sección Historia y Derecho, esta vez con las efemérides jurídicas del mes de abril. No olvide suscribirse, no olvide difundir. Muchísimas gracias. Permiso.